Bien, yo voy a compartir pantalla a ver si ven bien. A ver ahí, si se ve. Sí, Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Soy Marina Rogou, para los que no me conocen, igual hay muchos que sí me conocen, así que un placer enorme compartir con ustedes esta tarde. Hoy voy a profundizar acerca de este tercer elemento que llamamos las dimensiones anímicas de esta fórmula que hemos creado en base a nuestra experiencia, ¿no? Para definir el camino o un camino posible hacia la prosperidad, ¿no? Y cuando hablamos de la prosperidad nos referimos a la prosperidad en el camino profesional y laboral, pero que no queda desprendido, ¿ok?, del resto de los dominios de la vida, pero nos enfocamos, ¿sí?, en trabajarlo y en explorarlo desde lo que es el dominio profesional. Yo voy a poner específicamente el acento en el dominio profesional y laboral porque es el espacio en el que me especializo y me he especializado desde hace ya 19 años. Hoy hacía la cuenta, wow, ¿cuánto tiempo? 19 años que desde que me recibí como psicóloga, inicialmente arranqué desde la psicología y después sumé el coaching, ¿no?, en base a algunas preocupaciones que tenía en ese mundo y bueno, y el compromiso también de cómo podía resolverlas, ¿no? Algo que me pasó fue de alguna manera apasionarme por esas desarmonías que empecé a encontrar en el espacio laboral y profesional que encontré cuando, bueno, trabajaba desde el rol de psicóloga, específicamente en lo que era la parte de evaluación. Entonces a mí me enviaban a los postulantes que estaban en procesos de ingreso a ocupar nuevas posiciones y también otros que estaban siendo parte de los equipos de las ternas para conformar los mapas de talentos de las organizaciones, ¿no?, y ser tenidos también en cuenta para ascensos en las organizaciones. Y entonces mi trabajo ahí, mi responsabilidad era evaluar desde los espacios más profundos de la personalidad su potencial, ¿no?, y redactarlo en un informe que después les permitía tomar ciertas decisiones. Bueno, a quiénes tenemos para ocupar estas posiciones, cuáles son las fortalezas y cuáles son los espacios de desafío que la persona tiene, cuáles son las habilidades que esta persona requiere entrenar. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención y me preocupaba era que la manera que se usaba, ¿no?, allá y entonces para hacerse cargo de eso eran las capacitaciones, ¿no? Y a la persona se le entrenaba a través de entregar conceptos, de entrar a un curso que a lo mejor me acuerdo que podía durar, ¿no?, más tiempo, pero generalmente eran entrenamientos y a mí me llamaban para hacer entrenamientos de 3 o 4 días, ¿no?, enteros de 8 horas y a lo mejor todos en un hotel, ¿no? Era como otro contexto. Hoy ya hay muy pocas empresas que pueden destinar tanto tiempo y sacar tantas horas a la gente, ¿no? Pero era como el paradigma desde donde se hacían cargo de desarrollar esas habilidades. Y otra de las preocupaciones que tenía en ese contexto era el tema del tiempo. Yo decía, es muy corto el tiempo que una persona tiene para poder desarrollar sus habilidades y sus fortalezas para poder estar a la altura de lo que la situación y la magnitud del cambio requiere de esta persona. Y desde esa inquietud es que yo llego al coaching, ¿no? Y hoy lo que quiero contarles es, bueno, desde mi historia, ¿no? Cómo llegamos junto a Rainier y al equipo a conformar esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula que consideramos esencial y que fue la que a nosotros nos permite trabajar en un espacio de prosperidad en nuestras vidas, pero también ser fuente de prosperidad en la vida de los clientes y de las organizaciones que nosotros acompañamos. Entonces, desde este espacio, yo lo voy a hacer compartiendo, como les decía, mi propia historia como coach ejecutivo y como empresaria. Pero para eso tengo un pedido, y es que para que en este espacio podamos estar al 100%, ¿no?, y poder no solamente conectarnos desde nuestra
nuestra cabeza, sino también estar presentes desde nuestra emoción, en cuerpo y alma, como decimos. El pedido es que prendan las cámaras los que puedan, ¿sí? Estar con las cámaras, es importante prenderla para verlos, que silencien los micrófonos, si no están compartiendo, es importante que los tengan silenciados, los pueden abrir cuando ustedes necesiten, y también que nos desconectemos por un ratito de las redes sociales. Es muy importante porque sabemos que están hechas para captar nuestra atención. Entonces, si estamos en un espacio y están las redes, nos tienta a desconectar, ¿ok? Y apropiarnos de este espacio, ¿ok? Apropiarnos de lo que nosotros hoy armamos y tenemos para compartirles y entregarles. Y para eso también es muy importante que nos conozcamos y me compartan cómo llegan hoy a este espacio, cómo llegan a este espacio, en qué estado de ánimo llegan, cuál es el estado de ánimo que tienen en este minuto, cómo vienen, y qué los trae hoy acá. Y dónde les voy a pedir que lo compartan en el chat, ¿sí? Vamos a hacerlo bien ágil y que nos cuenten a través del chat. Tómense un minutito para escribir cómo llegan hoy, cuál es el estado de ánimo que los trae, y qué esperan, qué esperan, qué traen, cómo llegan y qué esperan de este espacio, ¿okay? Así que les pedimos que lo vayan compartiendo en el chat. Por mi lado, tengo para compartirles que llego con mucho entusiasmo a este espacio. Fue de un recorrido cuando pensé cómo compartir este tercer elemento que es fundamental y que ha sido uno de las sensibilidades, de las meta habilidades, podría decir, para desarrollar nuestra identidad profesional, para transformarnos en profesionales exitosos en este espacio y en este mundo en el que nos movemos. Estuve mucho tiempo dedicando a reflexionar acerca de lo que había sido mi recorrido, así que llego con mucho entusiasmo y con muchas ganas de compartirlo. Eso es lo que y también con muchas ganas de conocer quiénes llegan, qué los traen acá, por dónde andan, y de qué manera puedo servirles hoy. Bien, entonces voy a leer acá algunas cosas que están compartiendo. Curiosa, entusiasmado y curioso con el cambio de fórmula. Muy bien, Raquel. Notó que hubo un cambio en la fórmula porque invertí el más. Ray, cuando compartió la fórmula, cuando la conversamos la vez pasada, habíamos hablado de las habilidades, de la experiencia, ¿no? Entonces decíamos la experiencia más las habilidades, más las disposiciones anímicas. Y concentrándome y repasando el proceso, algo que descubrí es las disposiciones anímicas no suman. Las disposiciones anímicas son las que multiplican en la fórmula. Porque es muy importante y suma muchísimo tener experiencia, suma muchísimo y es fundamental, ¿sí?, desarrollar habilidades. Pero si tenemos experiencia y tenemos habilidad y tenemos una disposición anímica que no nos impulsa productivamente y que nos restringe el espacio de lo posible, esas habilidades y esa experiencia no alcanza. Entonces, lo que nos dimos cuenta, y por eso la transformamos, fue que las disposiciones anímicas multiplican. Así que muy bien, Raquel, que estuvo atenta ahí al cambio de fórmula. Claudia dice que está en la oficina, pero que no se lo quería perder, así que bueno, está un poco cansada, pero espero escuchar y saber más de CICE. Bien. Cris trae entusiasmo, ánimo de curiosidad. Flavia, expectante, llevarse más aprendizaje como siempre, entusiasmada, con entusiasmo. Muy bien. Interés y compromiso por crecer siempre. Y qué más llenar ese mundo interior de convertirse en otra posibilidad, en más posibilidades para ella y para los otros. Bueno, muchas gracias. Yo me hago cargo de que ese entusiasmo que ustedes traen hoy por seguir explorando y por seguir reflexionando, ¿sí?
sea algo que se expanda, ¿ok? Y que se multiplique cuando se vayan de este encuentro. Así que para eso vamos a avanzar. Entonces, como yo les contaba, voy a poner foco en mi experiencia, ¿no? Y les voy a contar un poco de ese mundo ordinario, que algo les conté, de dónde parte, ¿no? Mi camino profesional y esta experiencia. Primero, como les decía, yo vengo del mundo de la psicología, siempre me orienté y me dediqué a trabajar en las organizaciones, en las empresas, desde el aporte de la psicología y desde la evaluación. Me empecé a encontrar con estos desafíos cuando me preguntaba quién acompaña el desarrollo de estas personas, ¿no? Y cuando veía que lo que se entregaba, digamos, eran cursos, capacitaciones, bueno, empecé mi búsqueda y dije, ¿de qué manera yo me puedo hacer cargo? Y ahí me empezó a no solamente intrigar, sino a apasionar esas anomalías que empecé a detectar, eso que para mí no estaba funcionando bien. Y esa pregunta de qué manera yo puedo colaborar y cómo yo puedo traer valor al desarrollo de las personas, cómo los puedo acompañar a estos líderes, digamos, porque para mí el trabajo, yo digo, dignifica a las personas, ¿no? Y nos dignifica porque las personas encontramos en el trabajo muchas veces una oportunidad de encontrar y de identificar ese valor que podemos poner en cualquier espacio más allá de lo que estemos haciendo, ¿no? Ese valor que podemos traer, que podemos crear, y eso nos dignifica la vida. Y las personas cuando no están en un buen contexto de trabajo, también sabemos que se enferman, ¿no? Hay muchos casos de estrés laboral, de personas que se enferman, y que también se enferman cuando pierden sus trabajos. Entonces yo, una de las cosas que veía en todos esos años evaluando gente, ¿no? Era la importancia que cuando evaluaba a las personas tiene, por ejemplo, el reconocimiento en el espacio de trabajo, ¿no? Y el reconocimiento era como uno de los valores más preciados, ¿no? En los miles y miles de personas que he evaluado, cuando les preguntaba qué es lo que más valoran del trabajo, es el ser reconocido, ¿no? Entonces, como en ese contexto, ¿no?, laboral es tan importante como dominio en nuestra vida, ¿no? No funcionamos bien en el resto de los dominios de la vida cuando en el trabajo no estamos bien. Entonces, ¿cómo yo podía contribuir? ¿Cómo puedo enriquecer? Me preguntaba este espacio, ¿cómo puedo acompañar a las personas para que encuentren no solamente una manera más eficiente de lograr los resultados, sino también para que puedan lograr mayor bienestar y mayor calidad de vida? Y de eso me apasioné, así es que llego me lanzo, ¿no?, a buscar otras alternativas, además de la psicología y de lo que conocía, y así llego al coaching. Para mí, cuando llego al coaching, la verdad es que estuve varios años para poder integrarlo, sentía que era muy abstracto, quizás, o muy teórico, para poderlo articular, digamos, es como que requería hacer una articulación, por ejemplo, para poder mostrarle a un CEO de una empresa, a un ingeniero o a alguien, a un contador, digamos, ¿no?, cuál era el valor que tenía el espacio de abrir conversaciones con otros, de declararse, bueno, aprendiz en espacios nuevos, de aprender a contar con otros para resolver situaciones. Bueno, para mí era un espacio bien complejo, ¿no? Me costó muchos años la integración. Me la pasé por mucho tiempo también haciendo cursos, ¿no? Me tomó ese ánimo de hacer curso por acá, curso por allá, andaba de curso en curso, ¿no? Y ahí apareció para mí el desencanto. Con el tiempo empecé a sentir, digamos, que había algo que no me alcanzaba para sentirme segura. Entonces, la disposición anímica, que era más que la emoción, era más que miedo a enfrentarme a tener una conversación de coaching en el contexto organizacional cuando me lo pedían después que me recibí, ¿no? O de hacer una oferta, decía, bueno, ¿cómo entrego un proceso de coaching? No solamente una conversación de coaching en este contexto. ¿Cómo lo articulo? ¿Cómo entrego? ¿Cómo muestro? ¿Cómo mido? ¿Cómo me hago cargo de poner de las inquietudes que tiene
las personas que me empezaron a conocer y que me empezaron a pedir procesos de coaching, ¿no? Entonces, toda esa inseguridad, ese estado, esa disposición anímica, ¿no? Improductiva, y le puse como un menos, como para distinguirla, porque en definitiva era una inseguridad de sentir, ¿no? De mis conversaciones internas eran, bueno, no soy buena para esto, no estoy entregando el valor que yo quisiera entregar, no me siento que estoy a la altura de las circunstancias, ¿no? Y todo eso me empezó como a meter en un desencanto respecto al tema del coaching, y no veía muchas posibilidades en las situaciones como de poder hacer una oferta, por ejemplo, ¿no? Porque sentía que estaba faltándole al otro, ¿no? Si yo no me sentía a la altura, entonces ¿cómo voy a hacer una promesa respecto a esto? Tampoco sentía, no me era tan a la mano poder pedir ayuda a otros, ¿no? En esas situaciones. Mucho menos invitar a otros como a colaborar, ¿no? Porque no se me abría ese espacio de posibilidad. Y eso es lo que fui descubriendo, ¿no? En todo este camino que tienen las disposiciones anímicas, ¿no? Como esto que nos predispone a que las posibilidades aparezcan o no, o que aparezcan más pequeñas o más pobres, ¿no? O más ricas o más prósperas, que nos aparezcan otros como posibilidad, por ejemplo, para desarrollar proyectos, si no sé el 100% y tengo toda la experiencia que requiero o todas las habilidades con una disposición anímica adecuada, por ejemplo, puedo estar mucho más disponible para contar con otros, ¿no? Para poder ver en quiénes apoyarme y poder hacer una oferta. Pero en ese momento de mi historia, si tuviera que identificar esa disposición anímica, que no era un estado, una emoción del momento, ¿no? Era más como un repertorio, ¿no? más recurrente, emocional, como un estado de ánimo, y era el desencanto. Entonces, en ese momento, ¿no? Empieza a aparecer como esta incongruencia de decir, bueno, me la paso haciendo cursos, pero no me siento capaz de desempeñarme, ¿no? Como debo, ¿no? O como debería, ¿no? Y me empezaba a sentir a veces culpable o el síndrome del impostor, ¿no? Cuando me llamaban, porque siempre tuve también como esta suerte de que enseguida me empezaban a convocar, ¿no? Quizás era gente que yo iba conociendo en los espacios en los que estaba y me decían, mira, la verdad es que me interesa la experiencia que tenés, la mirada que tenés, haceme una propuesta, desarrollar, o quiero tener un proceso de coaching con vos. Y yo lo hacía, pero era una situación de sentirme como que siempre entregaba poco. Yo me iba a dormir y sentía que no me quedaba en paz con lo que había entregado, ¿no? Sentía que no había cumplido las expectativas, las mías ni las de los otros. Mucho de eso fui aprendiendo que a veces eran mis estándares, no eran los estándares de los otros, porque por ahí los otros quedaban satisfechos, pero tampoco tenía en ese momento la capacidad de poder gestionar estas dimensiones anímicas, porque todo esto que yo les puedo contar hoy, ¿no? En ese momento para mí era algo absolutamente transparente. Lo sentía, vivía, si alguien me preguntaba, ¿no? Podía distinguir malestar. Ahora, ¿no? Con el tiempo, fui aprendiendo, y gracias a todo los años de entrenamiento en esta tercera dimensión, gracias a uno de mis grandes maestros, que es Fernando Flores, y todo su equipo, fui aprendiendo a ponerle nombre, ¿no? A estos estados de ánimo. Entonces, ¿cómo hoy me doy cuenta, ¿no? O sea, en aquel momento, por ejemplo, decía, bueno, sentía que andaba, ¿no? Y transitaba seguido este síndrome del impostor, ¿no? O sea, sentir que había hecho las cosas mal, de sentirme que era nueva y que me llamaban por primera vez para ir a dar una conferencia y entrenar un equipo, y me iba sintiendo que me faltó, que en la encuesta no había salido como yo quería, ¿no? Y este sentirnos mal, ¿no? Respecto a las cosas que hacemos o que no hacemos, ¿no? Hace que ese pasado, lo que acabamos de hacer, empañe y nos determine el futuro, ¿no? Y eso es lo que defino, lo que definimos, ¿no? Como esa culpa.
Entonces, en este recorrido, un día me acuerdo que estaba en un curso y dije, me voy acá porque de lo que me di cuenta era que seguía haciendo cursito de esto, cursito del otro, hacía PNL, hacía esto, de la otra herramienta, de no sé qué. Dije, si me voy a meter en algo, voy a meterme en algo que realmente sea lo que a mí me permita hacer un antes y un después en mi carrera profesional. Eso implicó una inversión absolutamente diferente, ya no eran pequeños cursos, era un programa de entrenamiento, era un diplomado internacional, era un diplomado con gente reconocida. Fue un momento de explorar, ¿no? Ahí llega el diplo y ahí llega, ¿no? mi mentor, mi mentora, ¿no? Líder, Ivonne Hidalgo, junto a Elena Espinal y a Fernando Sanfor en aquel momento. Pero la propuesta de Ivonne, ¿no? Lo que Ivonne en ese momento nos entrega, que era ese modelo de gestión ontológica que ella acababa de armar, de producir y que nos estaba compartiendo, para mí fue como encontrar esas claves con las cuales, o esos elementos con los cuales construir una fórmula, con lo cual construir una metodología que a mí me permita empezar a construir la seguridad que yo necesitaba o que estaba buscando para poder estar a la altura de las ofertas que quería hacer, ¿no? Entonces, algo que descubrí y hoy lo traigo como este elemento fundamental de esta fórmula, es que más allá de lo técnico, más allá de la grandeza del modelo, ¿no? Que fue fundamental, como una piedra fundamental, algo clave que aparece en esta figura de Ivonne como maestra, como mentor y como líder, fue la ambición y esa determinación, ¿no? Que me contagió cuando yo la conocí en el diplo. Y cuando uno anda en la ambición, ¿no? ¿A qué llamamos ambición? ¿Cómo definimos estos estados de ánimo, estas disposiciones anímicas que nos abren posibilidades de acción, ¿no? Son esas conversaciones automáticas que se nos aparecen, pero cuando uno anda en la ambición y en la determinación, esas conversaciones que se nos aparecen, esos juicios que hacemos sobre las cosas, uno, por ejemplo, tiene que ver con las futuras oportunidades que nosotros vemos para nosotros en esos espacios. Se nos empiezan a aparecer un montón de oportunidades en el espacio en el que estamos. Nos sentimos completamente comprometidos a trabajar y hacer que las cosas pasen. Yo cuando conocí el modelo, cuando la conocí a Ivonne, cuando conocí su propuesta, su propósito, sus objetivos, en lo que andaba, digamos, ¿no? Eso que nos traía de cómo hacernos cargo de colaborar, de impulsar a los líderes a mejorar y a desarrollar su gestión, su capacidad de gestionar y de liderar. En ese espacio yo encontré completamente, ¿no? Un compromiso que me cautivó el mío y me puse a trabajar para hacer que las cosas pasen, ¿no? Para, a partir de eso que yo estaba recibiendo, lograr llevar mejores resultados y empezar a estandarizar, por ejemplo, procesos de coaching ejecutivo y poder empezar a hacer ofertas, ¿no? A partir de eso que yo estaba aprendiendo y estaba produciendo. La ambición y esa determinación es sentir que andamos en un espacio donde seguramente van a aparecer obstáculos, donde seguramente van a aparecer cosas que no sabemos cómo resolver, ¿no? Pero de lo que estamos seguros es de que cualquier cosa que aparezca para nosotros va a ser bueno mantenernos y seguir perseverando en aquello que queremos construir y en lograr ese futuro que estamos totalmente comprometidos a crear. Y eso fue lo que a mí me despertó Ivonne como mentora, ¿no? Y después, cuando empezamos a trabajar juntas, ¿no? Algo que fue sucediendo, ¿no? Fue muy prontamente en ese camino, año 2008, yo la conozco en el año 2008, en el año 2009 fue cruzar al otro lado, ¿no? Fue como el empujón que yo digo, bueno, o uno lo hace voluntariamente, ¿no? Cuando está determinado
a tomar cierto camino, a producir ciertos resultados, a llevar en un dominio nuestra práctica a otro nivel, ¿no? Cuando andamos en ese comportamiento, en ese compromiso, nosotros damos el salto voluntariamente o porque alguien nos empuja. Y a veces también ese empujón nos lo da la vida. Y en este caso, lo mío fue una mezcla de voluntad, pero también un gran empujón, ¿no? Emocional, el haberla conocido a Ivonne en este caso, y empezar a Elena Espinal, ¿no? Con quien trabajábamos el diseño de futuro, me acuerdo, a Fernando, ¿no? Sanford, que traía todo este enfoque sobre el sí mismo y sobre el desarrollo de uno mismo y las habilidades, y era empezar a andar en espacios, ¿no? Donde había personas referentes, que no fue casual, porque no llego al Diplo por casualidad, sino que fue explorar y una, como les decía antes, una determinación de buscar cuál es en el espacio en el que yo me voy a meter, pero justamente para hacer la diferencia. ¿Quiénes son esas personas que hoy en el mundo están haciendo esta diferencia que yo quiero aprender a hacer, ¿no? Y así es que hago este salto, ¿no? Y en este espacio, ¿no? Cruzar el río como disposición anímica, ¿no? Aparece en mí el asombro y la determinación, ¿no? Dos elementos que creo que son fundamentales, dos estados de ánimo, dos disposiciones que son fundamentales. Y el asombro y la determinación tiene que ver con esa manera en que el mundo se nos aparece, ¿no? Entonces, cuando uno anda en el asombro, el mundo se nos aparece lleno de posibilidades, ¿no? Estamos inspirados por lo que hay por descubrir, empezamos a explorar dominios, espacios nuevos, ¿no? Conversaciones nuevas, misterios de la vida que nosotros no conocíamos, pero que nos intrigan y que se nos aparecen como posibles, ¿no? La vida tiene muchos misterios, pero no siempre esos misterios se nos revelan, se nos aparecen. Entonces, esta capacidad de aprender a meterse en esos espacios donde esas conversaciones se dan, ¿no? Donde ese asombro nosotros lo podemos transformar en una disposición anímica. Porque el asombro puede ser, por ejemplo, una emoción, ¿no? ¿Y por qué podría ser una emoción? Porque yo estoy conversando con alguien, me entusiasma, entonces a mí me despierta esa emoción, pero pasa esa situación, no hablo más con esa persona o no estoy más en esa situación y la emoción desaparece. Y eso es lo que distingue una emoción de un estado de ánimo. Por eso nosotros llamamos disposición anímica a los estados de ánimo, que es ese repertorio emocional más recurrente en el ser. Entonces, aprender a cultivar y a sostener, por ejemplo, estas disposiciones como el asombro y como la determinación, ¿no? Para mirar eso mucho más grande que está sucediendo en el mundo, mucho más grande que nosotros, pero que está pasando en el mundo, requiere de esa disposición. Y desde ese lugar, la ignorancia, por ejemplo, se nos aparece como algo positivo, como una frontera que nosotros podemos explorar, como algo de lo cual no debiésemos avergonzarnos ni eludir, porque es lo que nos abre y nos expande el espacio de lo posible donde nosotros podemos crear valor. Ahora, todo esto es un proceso de aprendizaje porque en nuestra cultura hemos aprendido más a saber, a querer saber o a deber saber que a declarar que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, muchas de los procesos de coaching actuales que tengo, que son, por ejemplo, CEOs, estoy trabajando con emprendedores, con muchas personas también líderes que están siendo por primera vez, ¿no? Gerentes, por ejemplo, ¿no? Algo en común es este obstáculo, ¿no? Emocional para aprender y para poder estar por primera vez siendo o ocupando o desarrollando un rol nuevo, explorando un espacio donde antes nunca habían estado. El otro día hablaba con uno de mis clientes y yo le decía, pero porque estaba todo frustrado por su plan estratégico, porque era el primero y porque no estaba como quería, pero vos ¿cuántos planes estratégicos en tu vida hiciste? No, bueno, es el primero, bueno, ¿no? Entonces, ¿cuánto permiso, ¿no? ¿Cuánta
disposición, ¿no? Tenemos como para ver lo que no funcionó como un espacio de posibilidad de aprender, como un espacio de poder buscar a otros, conversar con otros, apoyarnos en otros que tal vez tengan esa experiencia y ir resolviéndolo, ¿no? ¿Eso es posible o no es posible en base a esta disposición anímica? Y algo que hasta acá quiero resaltar como una de las lecciones fundamentales es, primero, ¿no? De lo que he dicho hasta acá, es primero es apasionarse con las desarmonías que uno ve en el espacio y en el mundo, ¿no? Y hacerlo desde un espacio de asombro, desde un espacio, desde una disposición de determinación que tiene que ver con declarar cuál es el valor que yo quiero producir en ese espacio, de qué me voy a hacer cargo, cuáles son esos dolores, ¿no? que voy a asumir, que quiero asumir. Y eso es lo primero. Miren, cuando yo empiezo a trabajar con Ivonne y andar y acompañarla, me invita al Diplo, empiezo a trabajar en el dominio de la posibilidad, dando ese pedacito que era un día, en los 4 días del Diplo, bueno, empiezo a trabajar en algunos proyectos. Y una de las cosas que yo desde el asombro empiezo a descubrir eran, y fueron, ¿no? Actualmente, desde el espacio en el que estoy también, son esos dolores recurrentes que empiezo a escuchar en los coaches, ¿no? En colegas coaches que eran parte de los espacios en aquel momento del diplomado y hoy de la certificación en coaching ejecutivo, de los espacios en los que estamos, esos dolores recurrentes de los coaches. ¿Con qué tienen que ver esos dolores recurrentes? Con sentirse que no cobran, ¿no? O que cobran barato, de que dudan del valor que pueden entregar, de dudar de las capacidades que tienen para hacerse cargo de las promesas que podrían hacer, de no saber venderse, no publicitarse, no tener una oferta clara, de sentir que venden humo, ¿no? Del miedo a mostrarse o a exponerse, o olvidar el propósito, de pensar que hay mucha competencia, cuando fue el tema de la pandemia, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora quién va a comprar coaching, por ejemplo? De no tener un nicho, o esos temores a no estar a la altura, de sentir que no es buen momento para vender, ¿no? Y todos esos dolores que yo empiezo a descubrir en este asombro de salir y de explorar un espacio en el que yo no estaba, porque mi mundo era, en principio fue perfeccionarme y desarrollar competencias y habilidades y empezar a desarrollar ofertas para ser coach ejecutiva y para trabajar en proyectos con otros, y empecé a trabajar con Ivonne, pero cuando ella me invita a ser parte del diplomado y después desde ese asombro empiezo a explorar ese mundo y surge todo esto, ¿no? Tomamos una decisión y decís, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de acompañar a estos colegas y profesionales, ¿no? A desarrollar disposiciones anímicas, a desarrollar habilidades y a desarrollar la experiencia que requieren para que puedan convertirse en coaches profesionales, para que puedan ser parte, ¿no? de esa cifra, ¿no? Que hoy es tan bajita en el mundo, dada la estadística de los estudios que ha hecho la ICF, que el 7% de los coaches certificados en el mundo trabajan y viven del coaching, ¿sí? El otro 93% lo tiene como hobby, o no vive, o lo hace en pequeñas procesos e intervenciones, pero no es la actividad principal de la cual viven. Y eso es algo que a mí y a nosotros nos ha preocupado, ¿no? Entonces, ¿qué veíamos como recurrente? Estos eran los dolores, pero si teníamos que mirar este tercer elemento, que era la disposición anímica, ¿no? Todos estos juicios, no sé cobrarme, no soy capaz de producir el valor que quiero, no sé cómo venderme, no estoy a la altura, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuáles son esas disposiciones anímicas? ¿Cuáles son esos estándares, esos criterios, ¿no? Bueno, descubríamos la inseguridad, la confusión, la culpa, la desconfianza, la resignación. Entonces, bueno, cuando uno anda en el asombro y cuando uno anda en la determinación, si mira estos dolores y si se apasiona de estas desarmonías, de estas anomalías en este mundo, tiene dos caminos. O
mira para otro lado y se hace cargo de su vida o se hace cargo de lo que ve ahí. Y mi camino junto al de Ivonne y a todo el equipo, a Rainier y a todo el equipo con el que hemos trabajado fue hacernos cargo. Y con Ivonne en el año 2012, que dijimos, bueno, vamos a armar una comunidad donde sea un espacio donde la ambición, la determinación y la confianza, que fueron elementos fundamentales, que son estas disposiciones anímicas claves que a nosotros nos funcionaron y nos hicieron ser exitosos en nuestro camino, sea un espacio recurrente donde la sigamos cultivando. Cuando Ivonne se enferma, y deja de estar tan presente en la CICE, que fue como en el año 2017, 16, 17, 16 le diría, en ese momento nosotros ya estábamos con el programa, habíamos armado un programa para hacernos cargo de desarrollar juegos más grandes, de poder sumar a otros a nuestro juego, de compartir nuestro know-how, de compartir lo que habíamos armado como posibilidad de intervenir, de tener lenguajes y criterios compartidos para poder trabajar con otros, para expandir los juegos donde estábamos, ¿no? Y aprender, por ejemplo, a salir de los espacios, de las fronteras en las que operamos, ¿no? Por ejemplo, cuántas veces, bueno, todos los que están en Venezuela, pero los que estamos en Argentina, que tenemos tanta restricción con el dólar, bueno, ¿cómo podemos, por ejemplo, en estos contextos aprender a vivir de una manera próspera? ¿Cómo podemos aprender a tener, hacer negocios y trabajar afuera y hacer que nuestros ingresos sean en dólares sin perder en todo este juego, ¿no? Entonces, ¿cómo esa ambición de ver posibilidades, de no bajar los brazos, de no tirar la toalla, de seguir inventando, aprendiendo, de hacerlo junto a otros, de tener otros, de tener comunidades, de tener alianzas? Y esto fue uno de los principales aprendizajes en todo este camino, fue a construir comunidad. Primero fue construir nuestra comunidad, que es un aprendizaje constante y una determinación y un compromiso con crear este espacio, con todos los profesionales que se formaron con nosotros, que ya son más de 700, que están por todo el mundo y que tienen distintas formaciones en distintos rubros, empresas, nichos, idiomas, culturas, ¿ok? Mantenernos en espacios juntos, que sea espacio de reflexión, de aprendizaje permanente, porque la ambición, la determinación, la confianza, estas disposiciones anímicas se cultivan. Y para cultivarla necesitamos estar en comunidades con otros. Si hay algo que tienen los estados de ánimo es que son absolutamente transparentes y contagiosos. Entonces, necesitamos estar en esos espacios, en esas conversaciones, junto a otros, contagiemos, donde tengamos redes y donde podamos cultivar la confianza que requerimos, que sostiene la autoconfianza, porque cultivar la confianza, donde empezamos a poder sentirnos que estamos listos para formar parte de las conversaciones que se requieran dar para ser exitosos haciendo cosas juntos, para poder ser parte, por ejemplo, y hacer de la comunidad, ¿no? Una comunidad y un espacio socioproductivo donde nos podamos juntar, donde podamos hacer propuestas, donde podamos inventar, donde podamos potenciarnos, donde podamos expandir lo que hacemos, ¿no? Entonces, para eso es muy importante aprender y ser parte de las conversaciones que nos van a permitir ser exitosos juntos. Porque todo este juego tiene muchísimo de estar juntos, de poder dar las conversaciones de lo que funciona cuando hacemos algo o de lo que no funciona, de pensar cómo podríamos mejorarlo sin que alguien se lo tome como personal, y si alguien se lo toma como personal, poder dar esa conversación, restaurar lo que necesitamos restaurar, seguir inventando cosas juntos, ¿no? Y nos permite abrirnos continuamente a la colaboración y a la exploración de esas nuevas posibilidades que podemos inventar juntos, ¿ok? Entonces, estas oportunidades, ¿no? que se nos empiezan a aparecer, a revelar, que empezamos a mirar desde este estado de ánimo de ambición, esta determinación, ¿no? Que tiene que ver con estas conversaciones y estos juicios de poder decir, estoy listo. No sé si estoy preparado, pero estoy listo para actuar ahora, ¿no? Y sé que puedo desarrollar nuevas habilidades. Si es necesario hacer cambios en el camino, los haré. Si tengo que aprender cosas nuevas, las aprenderé.
cuento con otros que saben, puedo delegar, puedo juntarme, puedo poner ideas, puedo aceptar que el otro me diga que sí, que me diga que no, en paz, en la confianza de que está tomando las mejores decisiones para el proyecto y para ese futuro que estamos comprometidos. Como primera instancia, esto de crear la comunidad y aprender a andar en comunidad, a crearla además, a liderarla, pero también de andar en otras comunidades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la comunidad CICE, estamos muy cerca, ¿no? Colaborando, trabajando juntos con Pluralistic, por ejemplo. Todo esto para mí ha sido gran parte de todo lo que he aprendido de la mano de Fernando Flores y de todo el desarrollo que él ha hecho junto a su equipo, sobre los estados de ánimo, sobre el aprender a aprender, ¿no? Con Gloria Flores, desde hace muchísimos años, desde el año 2012, yo también me entreno con ellos, he sido parte de sus programas. Estamos permanentemente enriqueciéndonos, ¿no? Desde Pluralistic, con CICE, con Team Power también, con la comunidad de Elena Espinal, con el Diplo, ¿no? Con Desafío Coaching Global, que me quedé pensando en el Diplo, con Fernando Sainfort también, permanentemente con la CICE, estamos en esta alianza, ¿no? En esta confianza de apoyarnos mutuamente, con escuelas como con AIT, por ejemplo, ¿no? Y con otras personas que son parte del equipo donde permanentemente estamos trabajando intercomunidades para hacer crecer el juego y para mantenernos en este espacio siendo relevantes, para seguir construyendo nuestra identidad como profesional. Pero, ¿por qué tan importante la comunidad, ¿no? Porque este juego no se gana solo, ¿no? La identidad que yo puedo tener solo siendo como coach ejecutiva, ¿no? Es muy pequeña en relación a la que yo puedo construir si soy capaz de producir un valor mucho más grande, ¿no? Mucho más allá de mi propio trabajo, ¿no? Enriqueciendo el trabajo de otros, llevando todo esto y compartiéndolo con nuestros colegas. Entonces, desde ese lugar es que surge nuestra declaración, surge nuestra promesa, ¿no? Fue un compromiso de poder acompañar a otros, principalmente a comercializar su práctica como coach, a que puedan vivir como coaches. Eso fue otra pasión, ¿no? Otra obsesión, pero otra pasión de cómo yo contribuyo en esta comunidad a que mis colegas aprendan a comercializar su práctica como coaches. Cómo contribuyo también a que sean capaces de producir satisfacción con sus clientes ejecutivos y en las organizaciones, y que puedan hacer esta articulación del coaching en este contexto organizacional para las personas, los líderes coaches, ¿no? ¿Cuántas empresas hoy están mandando a sus líderes a formarse y desarrollarse como coaches porque esperan que los líderes sean líderes coaches, pero no son coaches desde el rol que nosotros conocemos dentro de las organizaciones? Entonces también requieren esta articulación y llegan a este espacio. Entonces, bueno, cómo acompañamos a producir esa satisfacción de los clientes, ejecutivos, líderes dentro de sus equipos, cómo los acompañamos a expandir la identidad profesional y sus redes. Esa es nuestra promesa, eso surge como una promesa para lo cual dedico tiempo, años, trabajo, pasión. Cómo lo entrego, ¿no? Todo nuestro know-how, cómo lo entregamos, cómo hacemos parte de una comunidad y cómo hacemos que esta comunidad sea socioproductiva, ¿ok? Para que les permita, ¿no? Trabajar y poder sostener, ¿no? Como ampliar ese repertorio emocional, ¿no? Como ser capaces de vivir y servir en el mundo en el que estamos, ¿no? Desde disposiciones anímicas que sean productivas, que sean expansivas, ¿ok? Y no podemos hacerlo si nosotros no aprendimos primero a hacerlo con nosotros mismos. Entonces, esa ha sido mi fórmula, nuestra fórmula de prosperidad, ¿no? Mantenernos permanentemente en estos espacios de performance alto, de cómo mejoramos nuestras habilidades, mantenernos permanentemente sumando horas de vuelo, o sea, es haciendo grandes proyectos, vendiendo muchas horas de coaching, haciendo algunas, haciendo otras con profesionales, o sea, yo, en cuánta cantidad de proyectos estoy hoy, porque estoy con un equipo inmenso en cualquier espacio
del planeta con el que estoy coordinando para llevar y desarrollar esas promesas que hacemos, que sabemos que van a tener un montón de valor. Pero fundamentalmente lo puedo hacer porque me siento en prosperidad, porque siento que lo que estoy haciendo tiene que ver con la ambición, porque me entusiasma hacerme cargo y generar este valor, me divierte, me entusiasma hacerlo con otros, me entusiasma aprender permanentemente a seguir fortaleciendo y a creando estas confianzas que son fundamentales, ¿no? A dar esas conversaciones que en otros momentos de la vida no las di, y así perdí un montón de relaciones y de personas que fueron muy valiosas justamente por no tener la confianza para dar conversaciones que para mí eran incómodas, y eso llevaron a estas pérdidas que fueron muy importantes y muy valiosas en mi camino y en mi aprendizaje hasta acá. Entonces, si tuviera que resumir proceso, ¿cómo podemos aprender a navegarlos, ¿no? Es primero reconociendo los estados de ánimo, porque como les decía, son transparentes. Y la única manera que tenemos de reconocerlos son haciéndonos la pregunta en cada situación en la que andamos, ¿no? ¿En qué estado de ánimo estoy? Aprender a nombrarlos y aprender a ponernos en situación con los estados de ánimo, porque uno anda ambicioso en todas las áreas de la vida, ¿no? Yo me siento en la ambición en este espacio, ¿no? En el espacio laboral y profesional, y con este programa en el que estamos trabajando para llevarlo y seguir llevando el legado de Ivonne mucho más lejos y enriquecerlo con toda nuestra experiencia, y que esto siga y trascienda cualquier obstáculo en el camino, ¿no? Y en eso yo sostengo mi ambición y mi determinación y la confianza con el equipo en el que estoy. Pero quizás en otros dominios y áreas de la vida, ¿no? Ando en otros estados de ánimo. Entonces, son situacionales. Uno necesita aprender a reflexionar sobre eso, ¿no? Esos estados de ánimo, ¿no? Cuáles son los juicios que tengo, cuáles son las conversaciones, tanto que me ponen en un estado de ánimo ambicioso como en los que no me ponen en un estado de ánimo de apertura y de posibilidad, sino que me restringen, ¿no? Y también, como tercer punto, es aprender a cultivarlos. Uno puede cultivar sus estados de ánimo. A partir del reconocimiento, de la reflexión, puedo entrar y aprender a cultivar, así como uno cultiva su jardín, cultiva y lo cuida permanentemente, porque cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? Que uno vuelve y ya el jardín es otro, porque hay un montón de yuyos que salieron, otra planta se secó, le faltó agua, no recibió el cuidado. Bueno, los estados de ánimo son exactamente igual. Por eso lo llamamos desde esta experiencia y aprendizaje que trae Fernando Flores, cultivo, porque tiene que ver con aprender a cuidarlos exactamente como cuidamos un jardín. Bien, entonces acá yo lo que quiero dejarles para una reflexión, ¿no? Para que puedan practicar y poder primero identificar y reflexionar acerca de cómo pueden cultivar ambición, dónde está su ambición hoy, ¿no? ¿En qué estado de ánimo hoy andan? Si ustedes piensan en una situación, en su situación profesional y su situación laboral actual, entonces embarcarse en cultivar ambición y en cultivar determinación requiere embarcarse en la reflexión. Y en ese espacio es muy importante que puedan pensar, reflexionar acerca de quién es importante para ustedes y qué es importante. ¿Qué es lo más importante para ustedes en el trabajo? Así como yo les contaba, bueno, para mí lo más importante es colaborar con el desarrollo de las personas en su liderazgo, en su capacidad de gestión, en su capacidad de navegar sus estados de ánimo, las complejidades que conforman hoy y en la que viven en sus trabajos, en sus situaciones laborales, que puedan mantener su foco en el propósito y reencontrarse con eso de, por ejemplo, ¿para qué estudiaron lo que estudiaron? ¿Para qué trabajan de lo que trabajan? ¿No? ¿Qué los llevó? ¿Por qué es importante aprender a liderar, crecer y desarrollarse en su trabajo? Para mí eso es algo que me importa. Entonces, ¿qué es lo que le importa a ustedes en su situación actual? ¿Qué es importante? ¿De quién cuidan? ¿Cuál es el futuro que hoy aspiran en su espacio profesional y laboral?
¿Qué les gustaría hacer? Que hoy quizás no están siendo capaces de hacer. Si ustedes piensan en el trabajo que hoy están desarrollando, haciendo concretamente con otros en su día a día, ¿qué oportunidades podrían surgir para ustedes en ese trabajo que hacen para hacerse cargo de esto que declararon que es lo que les gustaría ser capaces de hacer, pero que todavía no están siendo? ¿Están conectando el trabajo actual con eso que realmente les importa? Ese trabajo que están haciendo hoy los ayuda a construir las relaciones, a expandir las redes de contactos y de posibles colaboradores, compañeros, colegas, de conversaciones para hacerse cargo de ese futuro que les inspira. ¿Tienen esa red? ¿Están en esa conversación? Y si no es así, ¿qué les falta? ¿Qué podrían hacer para resolver esto? ¿En qué espacio sería importante entrar? ¿En qué espacio sería, qué pedido pueden hacer? ¿Qué acción pueden tomar para hacerse cargo de esto que realmente les importa? ¿Mm? Porque para poder hacernos más conscientes y responsables en la navegación, en la gestión de nuestras disposiciones anímicas, necesitamos poner en el centro y recordar permanentemente qué es lo más importante para nosotros en esta situación en la que estamos pensando y reflexionando, en la que estamos identificando cuál es el estado de ánimo que tenemos, en el que estamos dispuestos a entrar a una reflexión y a mirar qué conversaciones yo tengo respecto a las posibilidades que me gatillan este estado de ánimo, o la culpa, o quizás la frustración, o el asombro y la determinación. ¿Cuáles son los estándares que tengo ahí cuando estoy aprendiendo, cuando estoy en un espacio nuevo? ¿Cuáles son los estándares que tengo de andar con otros, de invitar a otros coaches a un proyecto, de sumarlos? ¿Qué converso? ¿Qué me aparece ahí? ¿Mm? Bien, estamos en el tiempo, así que yo quiero agradecerles por estar acá hoy y bueno, y que me cuenten qué se llevan de este encuentro, que me compartan la reflexión en el chat, sus preguntas, reflexiones, etcétera. ¿Mm? Ahí, si quieren, pueden abrir sus micrófonos. Compartir en el chat qué se llevan de este encuentro. Algunas personas dejaron su mensaje en el chat. Bien. ¿Cómo se van? ¿Qué se llevan? Flavia dice, me hablaste a mí, Marina, todo el tiempo. Bueno, ¿y qué encontraste? ¿En qué te sientes identificada, Flavia? A ver, concretamente, ¿en qué te sientes identificada? Permiso, voy a abrir Sí, el micrófono porque si no para abra. escribirlo. No, cuando dijiste de cruzar, yo creo que, bueno, en la cámara se ve un poco mal, no sé, es un problema de Zoom, me dijo Rainier. Justamente como Argentina, tengo como este objetivo y este propósito de cruzar la frontera, que por ahí a lo mejor estoy generando esos espacios porque considero muy importante el tema de las alianzas. De hecho, creo que la pandemia y todo esto de expandirse, el tema de la virtualidad, nos permitió generar esos contactos también. Así que bueno, considero que eso es algo que se va abriendo, pero en todo lo otro que compartiste en los dólares, y sí,
El tema de la ambición, me encantó cuando trajiste lo de la ambición y lo del asombro como estado anímico, porque suelo traerlo mucho en mi vida como una emoción y tal cual vos lo decís, la emoción es efímera. Entonces, poder mantener permanentemente ese estado anímico del asombro. Eso fue como lo que me quedó resonando de lo que compartiste, Marina. Qué bueno, mira, algo que trae Flavia que es fundamental y cómo ¿qué aprendí respecto a esto, ¿no? Es a identificar cuáles son, por eso hablaba de las comunidades, ¿no? ¿Cuáles son las comunidades, cuáles son las personas, cuáles son los colegas que están en esas conversaciones, que es importante para mí mantenerme recurrentemente en esos espacios para sostener esa disposición anímica como un estado recurrente en la vida, no como una emoción. Entonces, por ejemplo, yo sé y siempre estoy cerca de Fernando Flores. ¿Por qué? Porque de Mario Valdivia, por ejemplo, de otras personas con las que estoy ahí y están contándote en qué andan, qué libros leen, qué están explorando, ¿no? El otro día Fernando nos nombraba a un empresario que desarrolló los chips y que se volvió súper exitoso en la pandemia y como un monopolio que surgió, y entonces es como estar en esas conversaciones que te traen mundos, que te abren el mundo, que te expanden el horizonte de lo posible. Entonces, cuando uno anda solo, es como que estás limitado a lo que vos lees, a lo que la exploración que haces, si estás, no sé, si lees un diario, si lees un libro, si lees un artículo. Ahora, cuando vos estás en comunidad, estas conversaciones te las traen otros. Así que bueno, gracias, muchas gracias, Flavia. También por eso, ¿no? Nosotros, bueno, mantener este trabajo y este compromiso de mantener a la comunidad una vez por mes, que se junten, que traigan temas, que aparezcan inquietudes, digamos, ¿no? Porque esa es la riqueza de un espacio socioproductivo que nos impulsa, que nos sostiene no solamente en los conocimientos y en las habilidades, sino también en los estados de ánimo. Bien, muy bien. ¿Qué más? Iván, estamos en tiempo casi, así que arrancamos 17, así que ya estamos casi en tiempo. Bueno, genial, Marina, muy atento en toda la charla. Me gustaría hacerte 2, 3 preguntas, ¿sí? Que quizás sean también de interés general. Y después cortamos la grabación y nos quedamos en un espacio íntimo, todos, para después hacer un ida y vuelta de todo lo que podemos rescatar de este espacio, ¿no? Mi Bien. primera pregunta, Marina, es decir, bueno, yo quiero subir de nivel. ¿Qué es lo que se viene en este espacio, en este ecosistema que estamos cultivando, en este grupo? ¿Qué es lo que se viene la semana que viene? Si va a haber una propuesta para poder subir de nivel desde mi empresa, desde mi gestión, desde mi profesión. Bueno, la semana que viene nosotros estamos desarrollando y llevando adelante un entrenamiento para que conozcan las personas que no conocen, ¿no? Que no conocen la CICE porque no se formaron. Acá hay muchas personas que sí se formaron con la CICE, pero para los que no se formaron vamos a llevar adelante entrenamiento, ¿no? Que también están invitados los que se han formado porque, por ejemplo, la CICE que conoció Juan Fernando Peláez, ¿no? Que está acá, que fue hace muchísimos años, ha sido reeditada, muchas veces enriquecida, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles, por ejemplo. Entonces, la semana que viene vamos a estar haciendo un entrenamiento, ¿no? Más como de la esencia de CICE, que es la certificación y es el programa, que va a ser luego de este entrenamiento presentado. Entonces, sostenerse en el espacio, ¿no? Del grupo, recibiendo todo el material que estamos produciendo, que está entregando Rainier. Así que ese sería como la primera invitación y primer llamado a la acción para todos, como decía, para los que no conocen CICE, pero para los que conocen CICE también.
porque es un espacio rico donde vamos a mantenernos en prácticas, donde el 50%, 40% va a ser de conocimiento, y el resto va a ser de trabajo, de interacción y práctico. Así que eso, Iván, en principio. Genial, Marina. ¿Y qué oportunidades se nos abre haciendo el entrenamiento? A ver, las oportunidades son estar a la altura, digo, ¿no? Como a la vanguardia, en ese espacio de poder entrenar, refinar, orientar la experiencia que traemos, nuestras habilidades, seguirlas fortaleciendo permanentemente, es mantenerse en ese camino de la madurez profesional, ¿ok? Y eso es un compromiso con llevar nuestro nivel y nuestra identidad como profesionales a otro espacio. Estar hoy listos para servir, ¿no?, los requerimientos, por ejemplo, que las organizaciones, nuestros clientes, los líderes hoy tienen, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que nos llaman hoy tienen como principal, ¿no?, requerimiento, por ejemplo, esto de aprender, ¿no?, como a gestionar sus emociones, las confianzas en los espacios en los que están, crear esas confianzas para aprender a liderar mejor sus equipos, poder transformarse, poder llevar adelante cambios en sí mismos, ¿no?, para poder estar a la altura de lo que se espera. Entonces es estar listos y poder servir a los clientes y a las empresas que nos llaman, ¿no?, donde podemos agregar valor. Genial, Marina. Y última pregunta, si realmente voy a tener la posibilidad de aplicarlo rápidamente a la metodología, a toda la información que traes, y en qué me voy a, o sea, haciendo una proyección, ¿no? En el Iván de hoy y en el Iván ya aplicando esta herramienta, en ese proceso de transformación, teniendo un feedback vos de otras camadas que ya egresaron. ¿Cuál sería el perfil de la persona que egresa de este entrenamiento? Bueno, tener clientes. Primero es tener clientes, ¿no? Es tener la confianza para poder hacer una oferta, para poder asegurar satisfacción en el cliente, para esto que veíamos, ¿no?, en estas disposiciones anímicas de la autoconfianza, de contar con una metodología, de contar con habilidades para poder aplicar esa metodología, de contar con la confianza en sí mismo y la confianza en el equipo que te acompaña para poder entregar y cuidar la satisfacción de tu cliente, los resultados, y sumar rápidamente horas de vuelo, ¿no?, y mantenerte en el espacio donde cuando termina la formación ya tenés tu cantidad de horas de experiencia práctica con clientes reales. No es solamente horas de formación, sino tener tus horas con tus clientes y poder seguir siendo parte de un espacio y de una comunidad donde mantenés esta recurrencia, te mantenés en esos espacios, en esas conversaciones para estar listo en el momento que se requiera estar listo. Porque cuando uno se aleja, gracias, Cris, cuando uno se aleja de esos espacios, hay un riesgo de que la recurrencia vuelva a tomarnos, ¿no? Como ese repertorio emocional en el que andamos nos tome de vuelta y volvamos a andar desde un espacio donde los resultados que estamos logrando no son los que queremos. Entonces, ¿cuál es el perfil de la persona que sale? Es el perfil con una identidad que puede demostrar, ¿no?, que puede confiar y fundar los juicios de que es capaz de entregar las promesas que hace y que principalmente es capaz de hacer promesas y de comprometerse con otros, a lograr resultados, acompañarlo en su desarrollo y hacerlo en periodos breves de tiempo. Eso por acá, Iván.
Wow, gracias Marina, gracias por tu tiempo, por todo lo que has entregado hoy. De mi parte ya está, si querés despedirte, así ya hacemos el corte del video y nos quedamos, si quieren, un ratito más para salvar algunas dudas o inquietudes. Bueno, muchas gracias. Eso, gracias a todos y estoy disponible para preguntas, para reflexiones, conversaciones, así que muchas gracias por haber estado y acompañarme hoy.